Estimados estudiantes, hoy vamos a hablar en Fundamentos de Algoritmia de un framework de desarrollo conocido con el nombre de Bulma. Bulma.io es la dirección web y lo que vamos a hacer es comentar un poco este sitio web, de qué se trata, cuáles son sus funcionalidades. La página web está en inglés, pero usted en cualquier momento puede utilizar el plugin de traducción que se encuentra en Google Translate, que puede instalar en su navegador web y puede traducir automáticamente todo el sitio web sin ningún problema. Entonces, es una recomendación. El sitio web está bien construido, entonces las traducciones van a respetar los códigos. Entonces, lo que son códigos no las va a traducir, los va a dejar como códigos y va a traducir solo el texto explicativo. Obviamente, algunas traducciones hechas en el texto explicativo podrían traducir los comandos, pero en términos generales el sitio está muy bien documentado, especialmente lo que tiene que ver con la parte de la parte de documentación está muy bien etiquetada, entonces no van a tener problemas con la traducción. Entonces, de las cosas más importantes de Bulma es un framework, se le llama así, es un framework que es un marco de trabajo para desarrollo con CSS. Pero básicamente yo menciono que es un conjunto de clases de CSS que ustedes pueden utilizar ya prediseñadas y preestablecidas para darle formato a sus páginas web. ¿Qué cosas interesantes? Está basado en Flexbox, que es una tecnología de CSS. CSS, recuerden que tiene varias versiones, estamos en la versión 3, pero además dentro de la versión 3 han habido unas mejoras. Una de ellas es Flexbox, hay otro que se llama FlexGrid, pero Bulma está basado en Flexbox. Bien, entonces usted puede simplemente descargar Bulma desde aquí y tenerlo para usar dentro de su proyecto y no necesitará conexión a internet para usarlo más. Entonces esto es una muy buena alternativa para quienes quieran hacer un proyecto. Yo voy a aprovechar para crear acá una carpeta de trabajo para este tutorial y voy a llamarlo ejemplo Bulma. Dentro de esta carpeta que he llamado ejemplo Bulma voy a crear, voy a descargar la versión de Bulma que vamos a usar. En este momento la versión está en la versión 0.82. Como ya se ha descargado el Bulma, vamos a mostrar en carpeta la descarga. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que se vea un poco mejor el texto. Entonces, este es lo que hemos descargado de Bulma. Vamos a simplemente a extraer los archivos, es un archivo comprimido. Nos crea la carpeta Bulma 0.82, que es la versión, y dentro de ella tenemos estos contenidos. Eso es todo el proyecto de Bulma. Uno podría reconstruirlo si quiere, cambiarle lo que quiera, modificar las variables. Es un archivo open source, abierto. Este es el código fuente, el que aparece como SAS, porque está basado en una tecnología que se llama así, SAS. Y eso son la manera como se ha construido todas las clases. Acá dentro de cada uno de estos están construidas las clases. Y al final, cuando se compila el proyecto, genera un archivo CSS, que es el que nosotros usamos en la página web. Este Bulma CSS que tenemos acá está escrito de tal manera que nosotros lo podamos leer, ¿sí? Tal como nosotros lo hubiésemos escrito. Entonces miren que Bulma no es más que una serie de clases que se han definido y se les ha dado todas las características utilizando CSS. Eso es Bulma, no es más que un archivo con un conjunto de clases definidas de acuerdo a una serie de parámetros que ellos han diseñado.
Este archivo Bulma Mint es exactamente el mismo archivo Bulma, pero sin espacios y sin enter, que el computador puede leer muy fácilmente, pero nosotros no tanto. Entonces, esta versión simplemente pesa menos. Esta pesa 225 KB y esta pesa 191 KB. Por eso se le agrega .min para indicar que es Bulma en su versión mínima para que pese menos y se pueda compartir. Entonces, si uno lo va a estudiar, pues lo estudiaría con esta versión, y si lo va a enviar por computador, pues entonces envía esta versión. Entonces, este es realmente el único archivo que necesitamos para usar Bulma. Entonces, yo lo voy a copiar y me voy a regresar a la carpeta de ejemplo que teníamos acá, y en esta carpeta de ejemplo de Bulma vamos a crear nuestro primer proyecto Bulma. Entonces voy a llamarlo ejemplo 1. Dentro de ejemplo 1 vamos a hacer el proyecto HTML. Entonces voy a crear una carpeta CSS donde voy a agregar a Bulma. Entonces lo que tengo acá básicamente son las clases CSS que yo voy a usar dentro de mi proyecto. Y ya en este proyecto yo puedo empezar a usar HTML. Entonces voy a dar simplemente clic derecho, voy a abrir esta carpeta en code.org y ya tenemos acá abierto nuestro proyecto ejemplo 1 y tenemos la carpeta CSS y tenemos Bulma Min, pues que es en un formato que no podemos ver muy bien, ¿cierto? Pero que no va a ser problema para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente crear en el proyecto, ya no dentro de la carpeta sino por fuera en el proyecto, un archivo nuevo que vamos a llamar index.html, ¿sí? Entonces en este archivo HTML vamos a construir nuestra página web que va a usar el archivo CSS de Bulma. Pues para ello vamos a ir revisando en la página de Bulma, la parte de documentación. Cuando entramos a la sección de documentación vamos a encontrar pues un tutorial paso a paso de todo lo que debemos ir aprendiendo para nosotros construir nuestro proyecto. Recuerden que ustedes pueden traducir entonces el sitio y les va a dar una traducción muy acertada. Entonces tenemos una visión general de qué es CSS, cómo personalizarlo, cómo aprovechar los modificadores para personalizar Bulma, cómo aprovechar el sistema de Flexbox con columnas muy sencillas, diseñar la estructura del sitio web y ya darle forma a los elementos y a los componentes. Entonces, vamos a iniciar en esta parte de visión general. Cada que entren, acá estamos en documentación, visión general, ¿cierto? Y dentro de esta visión general, entonces tenemos estos elementos que son como las secciones de lo que vamos a estudiar. Entonces, acá aparece en la documentación cómo empezar a utilizar. Esta es una manera de hacerlo cuando ya hacemos proyectos de JavaScript. Lo veremos más adelante durante el semestre. Lo podemos descargar del repositorio, como lo hicimos nosotros. O podemos utilizar... bueno, aquí es muy importante, por ejemplo, acá lo vamos a usar con el documento HTML5, ¿cierto? Es muy importante este elemento para que el comportamiento del sitio web sea responsive design. Esta página web está construida con Bulma. Entonces miren cómo, como le he hecho un zoom, el contenido se ha adaptado. Miren que teníamos por acá un menú, pero como ya lo he hecho más grande, o sea, como si lo estuviéramos usando en un dispositivo móvil, entonces todos los textos se acomodan, el ancho de los textos, todo se reacomoda para que se ajuste adecuadamente.
Esas son de las cosas que nos ayuda Bulma. Pero para que eso funcione se requiere esta línea de código en nuestro head. Nosotros debemos tenerlo. Cuando nosotros estamos en el proyecto y arrancamos, vamos a hacer también un zoom acá. Voy a ocultar temporalmente los archivos para que veamos mejor el código. Y entonces, cuando nosotros escribimos el HTML5, este nos genera automáticamente el código que nos permite tener la escala y que la página web se adapte adecuadamente al contexto que se requiera en cualquier momento. Él ya nos lo escribe, o sea, ya este meta que es el viewport, que es tratar de tener en cuenta el contexto del dispositivo que se va a utilizar, entonces vamos a usar el ancho del dispositivo y la escala inicial es de 1, pero el sistema de Bulma va a aprovechar este contenido para este comando para poder controlar mejor el contenido en los dispositivos que se vayan a revisar esos contenidos. Entonces, esta es la página básica que ya conocemos y entonces vamos a poner acá ejemplo de Bulma y ya tenemos acá, ¿qué necesitamos? Esta línea que tenemos acá, ¿sí? Que es la que carga Bulma, debe ir en la sección Head. Pero esto es si usted tiene acceso a Internet. Si tiene acceso a Internet, esta dirección lo que va a hacer es descargarle el archivo bulma.min que nosotros descargamos. Pero como nosotros ya lo descargamos, entonces no lo tenemos en este sitio web, sino que si voy a trabajar localmente, entonces yo digo, bueno, desde donde estoy, entonces en CSS, sé que dentro de CSS ya copié bulma.min CSS. Es el mismo archivo, es exactamente el mismo archivo. De la otra manera, si tengo conexión a internet, de esta manera, porque lo voy a usar local. Es decir, que no necesitaría internet después de haber descargado el archivo. Si lo tengo en mi equipo, pues entonces esta página no va a ir a internet, sino que va a ir a mi directorio. Bien, entonces vamos a continuar revisando la documentación. Entonces, estábamos acá en la documentación y tomamos la línea que nos permite cargar nuestro CSS, ¿cierto? Con esto podemos cargar cualquier CSS, estamos cargando el CSS local de Bulma. Este otro script que nos sugiere utilizar el sitio web es otra librería, pero es una librería para el uso de iconos, que en este momento no vamos a usar y pues no lo voy a utilizar por el momento, pero es otro proyecto libre de código abierto que nos permite utilizar iconos en formato vectorial que se utilizan muchísimo actualmente en las páginas web. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiarnos este texto de ejemplo que utiliza Bulma, nos sugiere Bulma para que probemos la primera versión, el primer ejemplo de Bulma. Entonces, notemos que lo que tenemos acá es un section de HTML normal, pero se le ha agregado una clase, la clase section. Tenemos un div, que es un elemento que agrupa otras etiquetas, pero se le ha agregado la clase contain. Tenemos h1, pero se le ha agregado la clase título. Tenemos p, que es un párrafo normal, pero se le ha agregado la clase subtítulo. Entonces, y este es para el primer sitio web, y acá hay un strong que es para resaltar la palabra Bulma en este subtítulo. Pero para que veamos la diferencia, bueno, vamos a grabar estos cambios y vamos a cargar la página. Para cargar la página yo voy a utilizar una extensión que se llama Live Server. La extensión Live Server permite
que yo pueda probar las páginas web que estoy utilizando dentro de mi proyecto en línea sin tener que recargarlo. Entonces simplemente voy a darle clic aquí para que él me abra la página web. Esta es la página web que acabamos de construir y funciona de esa manera. Entonces ya está acá con el formato de Bulma. Pero miremos qué pasaría si no tuviera las clases de Bulma. Vamos a ir quitando una por una. Voy a quitar esta clase. Y las vamos a ir reconstruyendo para ir mirando cómo está afectando cada clase al contenido que estamos trabajando. Entonces, si no tuviéramos ninguna clase de Bulma, esta es una página HTML completamente normal, vamos y miren, esta es la forma en que se presentaría la página web, ¿de acuerdo? El H1. Yo voy a hacerle zoom a esta página para que lo podamos ver mejor. Entonces este tiene un formato H1, este tiene un formato párrafo y este tiene un formato strong, resaltado, ¿cierto? Eso es todo lo que tenemos. Entonces vamos a agregar la clase section. La clase section dentro de section, veamos, miren que ya hace un cambio. Miren que ya hay una margen adicional dentro de esta. Vamos a mirar ahora lo que hace container. ¿Sí? Entonces, container no se ve un cambio aparente porque tiene más o menos las mismas propiedades de esta clase. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Este es sin section, container lo está acá. Y ahí tenemos el efecto que genera section. Vamos a hacer ahora a ver el efecto que genera la clase title acá. Miren cómo ha cambiado por completo las características y el tamaño del texto. Y vamos a hacer lo propio con P. Vamos a poner class subtitle. Entonces ha cambiado el texto que tenemos acá dispuesto. Ese es el propósito de Bulma, un conjunto de clases que nos permiten a nosotros hacer ajustes dentro de nuestra estructura HTML para construirlo. Es muy probable que este container pues usted no lo haya tenido previsto dentro de lo que usted hizo en su proyecto. Entonces es muy probable que usted tenga esto así, ¿ya? Tenga un section y dentro del section un H1 y dentro de él un párrafo. Entonces aquí de lo que se trata sería entonces de construir una etiqueta div que va a contener todos los elementos de cada uno de estos elementos y de estas secciones, y los vamos a llamar container, porque esto nos va a permitir que le aplique una serie de formatos a los elementos que están agrupados dentro de él. Entonces vamos a mirar, con esto ya hemos hecho el primer ejemplo de cómo usar Bulma dentro de nuestras páginas HTML.